Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD. Miércoles 20 de abril. Yo digo que el miércoles es como la mitad de la batalla. El domingo en la tarde hay lo que se llama como el efecto depresivo, como a las 6, 7. Al otro día comienza la guerra de la nueva semana de 7 días. El tiempo es una invención del hombre. Hace millones de años. Y yo oigo a muchas personas diciendo que cuando surgió la Tierra, 4.350 billones.75. Es interesante, yo soy un amante de la arqueología, la paleontología y todos esos detalles específicos, pero hay temas que nos traen a la terrenalidad. Los republicanos pretendieron en el poder quitar a Darwin de las escuelas, a Charles Darwin, que se enseña en las escuelas norteamericanas, porque hay una separación radical entre iglesia y Estado. Pero no pudieron. Los demócratas y los equilibrios de poder en los Estados Unidos, que saben que el fundamentalismo religioso no es saludable, sobre todo en una sociedad donde hay un equilibrio de varias iglesias y un respeto, porque el Estado no es controlado por ningún grupo religioso. Charles Darwin plantea que son las especies, con esa metáfora bíblica. Para muchos, ese es un problema materialista. Darwin fue elegido como una de las personas más importantes de la humanidad, sobre todo en el segundo milenio. Pero lo que nosotros podemos entender, luego que él tomó sus viajes desde Inglaterra en el barco Beagle y le dio la vuelta, bajó y le dio la vuelta a América del Sur hasta llegar a las Galápagos y escribió lo que escribió. Para mí, que vi una exposición en el Metropolitan Museum en Manhattan sobre la vida y obra, y después en el Museo de Historia Natural, realmente soy un gran seguidor y admirador de este científico. Yo pienso, sin embargo, que eso no quiere decir que yo no sea religioso, porque el problema es, allá atrás, ¿quién fue que llegó primero para hacer el Big Bang? O sea, eso no quiere decir que el espíritu no es el punto central de la humanidad. Si usted está en contra del paquito metafórico con el cual se pudo darle a los profetas una idea y enseñar la práctica del mensaje. ¿Cuál era el mensaje? No cuáles eran las vías. Perdonar, por ello asumir la crucifixión. Enfrentar a la iglesia oficial de la época, estaba aliada al Imperio Romano. Llegó a donde los mercaderes y tumbó los estantes de los mercaderes. Ese era Jesús. Y fue crucificado para la redención de la humanidad y de todos los pecados. Cambió la historia, yo lo dije aquí. Contamos la historia moderna a partir de los 2000 años. Ahora, yo concluyo este aspecto sobre el cual voy a tratar y había tratado en otros momentos de esta transición epocal del mundo. Es una transición compleja que implica muchos factores, pero la religión y el fundamentalismo, quiero expresarlo claramente, no solo está en Oriente Medio y en los terroristas. Lo que pasa es que el método de ellos es un método brutal, que hay que enfrentar y que hay que destruir. Ahora, ¿cómo enfrentar
a esos fanatizados de la iglesia pare de sufrir de la calle Duarte? ¿Cómo parar a esos pastores que se han hecho millonarios y que son profetas de Dios y que han inundado las calles de América Latina? Yo creo que el gran problema aquí es entender que en Brasil hay un partido evangélico y las fuerzas evangélicas han politizado y han metido ese evangelio que está presente en la lucha política e ideológica del mundo, porque el conservadurismo republicano tiene una matriz conservadora religiosa. Si no, pregúntenle a Ted Cruz. Pero para ir arriba y volver de inmediato, quiero decirles que el hecho de que alguien anuncie, siendo candidato a la presidencia de la República, que va a gobernar con la Biblia y la Constitución, mientras estas corrientes ideológicas radicalizadas, estos extremismos religiosos, no el terrorista, no, veamos el otro, el evangélico, que en sus diferentes corrientes uno mira las iglesias, personalmente, que me gusta pasear mucho, paseo y la cantidad de iglesias civiles existentes, no templos. Cómo ha crecido la población evangélica en el país, en los sectores medios y altos. Y eso tiene que ver mucho con aspectos de contexto, es decir, mientras la religión católica no tiene todos esos rituales tan rigurosos. Yo conozco un amigo que se metió a Testigo de Jehová para poder dejar el alcohol, porque solo en una secta era posible y él se separara del alcohol. Yo lo entiendo así. Esa es una manera de rehabilitarse, mantenerse dentro de una secta. El gran problema aquí radica que la iglesia presenta un código respetuoso con la vida. O sea que la iglesia, estamos en el siglo XIII, en el siglo XII, en el siglo X, la iglesia puede decir lo que es la vida. Solamente, no, la iglesia tiene derecho a participar, pero aquí hay un problema. El tema del aborto es un tema de salud pública. Conozco el caso norteamericano a la perfección. Y el de las naciones europeas. Se puede debatir, pero la iglesia que tiene todavía el concordato es el único país, y hay otro que tiene concordato firmado por Trujillo y Franco en el año 54, que es este país. Y fíjense que yo he dicho aquí que el Papa está propiciando una reforma profunda de la Iglesia Católica y que por eso la Iglesia Católica ha ido sobreviviendo 2000 años. Él está enfrentando temas como el de los homosexuales, lesbianas, transexuales, ha ido afectando temas de la pederastia, ha ido enfrentando temas de la marihuana, ha ido enfrentando diferentes temas difíciles, complejos. Lo que sí nosotros podemos entender es que él ha traído un nuevo mensaje y ha dado pasos concretos. Llamó a la Iglesia Ortodoxa Rusa y le pidió la cita. Fue sencillo. Ahora bien, el punto aquí está, ¿hasta qué límite la Iglesia Católica puede trazar las pautas de un Estado? Porque si es con la Biblia, entonces solo los católicos. ¿Y dónde están los ateos, vamos a suponer? ¿Y dónde están los místicos orientales que no creen en la Biblia? La Constitución es para toda la fe, para todas las creencias. O sea, no podemos decir que somos una sociedad democrática cuando lo vemos así. Aquí está la Constitución, está la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las Cartas Fundamentales de Naciones Unidas, toda una reglamentación mundial. Aquí no podemos venir con el fanatismo religioso a imponer una agenda pública. Una persona que ha dicho que el país tiene 3 millones de haitianos y ha levantado un fantasma
que hizo una encuesta, pero una encuesta sobre los haitianos cuesta millones de pesos. Que me presente la muestra que utilizó para esa encuesta y los encuestadores. Hay que tener cuidado, porque así apareció en otro país centroamericano un cómico y ganó las elecciones. ¿Por qué? En la medida en que los políticos y que el sistema institucional se deteriora, en esa misma medida los outsiders, los extrapartidos toman fuerza. Yo pienso que Dilma Rousseff ha tomado el camino real de la historia. Esperemos lo que va a decir el Congreso. El Senado. Pero todavía el Senado la condena. Entonces, ella va a preparar su defensa. Ha dicho que no se va a doblegar. Y creo que hay un movimiento mundial contra el golpe. Sobre todo, hoy que se cumple un aniversario de el líder de la transición chilena, Patricio Aylwin Azúcar, símbolo del siglo XX chileno y uno de los personajes más relevantes del pasado reciente del país suramericano, junto al socialista Salvador Allende y al dictador Augusto Pinochet, que murió ayer en la mañana, Patricio Aylwin, y con esto cerramos nuestra sección de Ecomundo, porque Chile es un ejemplo muy importante para el continente. Este hombre que fue antiizquierdista terminó siendo aliado del socialismo para sacar a Pinochet del poder y encabezó el primer gobierno de la transición democrática. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.